Comenzaremos entonces a trabajar en este proyecto que consiste en crear una animación que tenga desde el principio una interfaz de usuario, algo como esto que estamos viendo ahorita, una interfaz de usuario que es informativo porque en la parte de abajo hay un mensaje, hay un texto que nos dice cuál es la distancia hasta uno de los personajes que están ahí representados y tiene botones para acercar y alejar y también un botón para girar alrededor. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto basado en alguno de los templates, de los que ya vienen listos aquí, de los starters que vienen ya listos aquí en Alice, de los proyectos ya iniciados. Vamos a tomar quizá este que dice Ice Full, o sea, totalmente en el hielo, porque este starter, esta plantilla, este machote, ya trae algunos elementos puestos ahí en el centro de la pantalla. Solamente vamos a agregar quizá otro. Vamos a ver que ahí hay una botella, hay también un trineo, hay un cofre del tesoro. Entonces ya están los elementos ahí, ya prácticamente no tenemos que hacer nada más. Pero lo que sí tenemos que hacer es agregar los elementos que nos van a servir para la interfaz. Entonces, esta interfaz de usuario va a tener tres botones. Un botón para acercarnos y ver de cerca la botella, por ejemplo, o el trineo, o el cofre de tesoro. Uno para alejarnos, para alejar la cámara, quiero decir. Y otro para dar una vuelta alrededor de los elementos. Lo primero que vamos a hacer es agregar un marco que nos va a servir como marco de referencia. En realidad es una caja, un box, un cubo que nos va a servir como marco de referencia para colocar ahí todos los elementos de la interfaz. A pesar de que nuestra interfaz es muy sencillo, igualmente lo tenemos que hacer. Muy bien, entonces inicialmente este cuadro, que voy a llamar Box UI porque es el de interfaz de usuario, podemos colocarlo donde sea, porque vamos a ver específicamente cómo lo tenemos que ubicar. Voy a ponerlo con una opacidad baja, un punto 3, porque en realidad no nos interesa tanto ver ese cuadro, de hecho lo vamos a hacer desaparecer después. Lo que nos interesa es usarlo como referencia, entonces al principio no lo queremos completamente opaco, sino que lo queremos transparente para que veamos cómo se va a ver con relación a la escena. Muy bien, y ahora viene algo importante. Queremos que tenga cierto ancho, queremos que tenga 0.4 de ancho, también 0.22 de alto y también 0.1 de profundidad, 0.1. ¿Por qué estas medidas específicamente? Bueno, estas medidas, después de estar experimentando, probando y viendo cómo podían funcionar mejor, fueron las que mejor me resultaron para cubrir exactamente el área de la escena en el que yo quiero que esté la interfaz de usuario. Puede ser que a ustedes, al estar haciendo interfaz de usuario para animaciones con Alice, estas medidas desvaríen un poquito, pero pueden empezar probando con estas. Punto 4 de ancho, punto 4 de metro, punto 22 de metro como alto y punto 1, o sea, 10 centímetros podríamos decir, como profundidad. Lo siguiente es que con este box UI, el marco que nos va a servir de referencia para la interfaz de usuario, con este elemento seleccionado, vamos a acercarlo, vamos a traerlo hacia la cámara. Entonces, con los procedimientos de una sola vez, voy a decir que se acerque, que se mueva y oriente hacia la cámara. Move and orient to cámara. Entonces, este cuadrado está ya ahorita puesto sobre la cámara. Está en la cámara, básicamente por eso no lo estamos viendo ahorita en la pantalla. Y entonces de nuevo con un one shot voy a hacer que, uno de los procedimientos de una sola vez, voy a hacer que se rote completamente, media vuelta, y lo voy a alejar medio metro. Vean ustedes, aquí les digo que gire hacia la izquierda o la derecha, da lo mismo porque es media vuelta lo que va a girar. Gira media vuelta, no lo vemos, pero ahí giró media vuelta. Y ahora vamos a hacer que
se mueva hacia atrás medio metro. Y bueno, lo vemos que ahorita está como colocado a la mitad de la pantalla. Eso es porque cuando le decimos Move and Orient To, lo que hace es mover y orientar el punto más bajo del plano en el que está hacia la cámara. Entonces, por eso es que lo vemos ahorita como corrido hacia arriba. Tenemos que hacer que baje la mitad de su altura. Y sabemos que esa altura es 0.22, así es que, de nuevo, en los procedimientos de una sola vez, voy a hacer que baje, move down, una cantidad fija que es 0.11. 0.11. Muy bien. Observemos entonces cómo quedó este Box UI, este cuadro, este marco de referencia para nuestra interfaz de usuario, quedó bastante bien centrado en la escena. Si le damos aquí Run, vemos que cubre, podríamos decir, como un 95% o quizá más, 97% de la pantalla. Y entonces, y deja un pequeño margen a los lados, arriba y abajo, porque ese es el área que está ahorita cubierta por este Box UI, es el área en la que podemos poner elementos de la interfaz. Lo siguiente que vamos a hacer es poner para este Box UI, poner como vehículo la cámara. La cámara, ahí está. ¿Por qué razón? Porque la cámara es lo que queremos que se mueva hacia adelante, que se mueva hacia atrás, pero siempre arrastrando este Box UI, porque todos los elementos de la interfaz de usuario van a estar pegados a este Box UI. Entonces, Box UI, cuando se mueva junto con la cámara, va a llevar también, porque va a ser el vehículo, va a llevar, pues entonces va a ser el vehículo de los elementos de la interfaz de usuario. Cualquier botón, cualquier mensaje de texto, cualquier cosa que nosotros pongamos, va a estar ahí puesto en Box UI. Entonces, ahorita, por ejemplo, si voy al código, o creo que puedo hacerlo aquí directamente, vemos que al mover la cámara, también el Box UI se mueve. Y vean, aquí estoy tratando de acercarme lo más posible, pues aquí a los elementos que están aquí para que veamos de cerca la botella de Coca-Cola, los patines, el trineo y también el cuadro, el cofre de tesoro. Si me salió la botella del cuadro, pues bueno, voy a dejar ahí. Entonces, ¿verdad? Este punto lo voy a utilizar, este punto en el que está la cámara ahorita, lo voy a utilizar para cuando el usuario presione el botón de acercar. Entonces voy a colocar aquí un camera marker, y voy a decir aquí agregar camera marker, y entonces este va a ser el cámara 1, puedo ponerle cámara cerca, porque este es el marcador de la cámara con el que yo voy a saber que la cámara está cerca de los elementos que quiero que se vean bien. Entonces tenemos un camera marker para cerca, una marca, como quien dice en el piso, para decirle al camarógrafo, párate aquí, desde aquí tienes que tomar. Muy bien, ahí está, ese es digamos, la función de un camera marker. Y ahora voy a regresar, vemos ahí que se ve el camera marker y vamos a ver la escena a la distancia, solo que un poco más lejos. Muy bien, entonces aquí voy a poner otro camera marker, quizá un poco girado así para que veamos la escena desde otra perspectiva. Ahí está. Entonces aquí voy a poner otro camera marker, otro marcador de cámara, que va a ser el cámara lejos. Al otro le pusimos cámara cerca, a este le vamos a poner cámara lejos y es de color verde. Muy bien, entonces al iniciar la escena, la cámara va a estar en el cámara lejos, pero vamos a tener un botón para acercar y un botón para girar alrededor. Entonces, si ahorita yo corro, vemos que los marcadores de cámara no se ven. No se ven porque solamente son marcas virtuales, podríamos decir. Pero lo que sí vemos de momento es el Box UI, porque como les decía, el Box UI es el que nos va a servir para colocar ahí, para pegarle los elementos de la interfaz de usuario. Entonces necesitamos tres botones porque queremos uno para acercar, otro para alejar y otro para
girar alrededor de los elementos y echar una vista, como quien dice, por lo que circunda a los elementos estos que están en el centro de la escena. Eso es lo que queremos. Y entonces necesitamos también 3 textos. Un texto para decir acercar, la palabra acercar, para el botón de acercar. Otro que diga alejar, para el botón de alejar. Y otro que diga alrededor, o girar, o podemos decir dar una vuelta, como queramos ponerle, pero necesitamos ese texto, un tercer texto para etiquetar el botón que va a hacer que la cámara dé una vuelta alrededor de los elementos. Entonces son esos 3 textos, y además necesitamos un cuarto texto que es el que va a estar siempre dándonos la información de a qué distancia estamos, por ejemplo, de los patines o de la botella o del cofre de tesoro o del trineo. Así es que vamos a agregar esos elementos. Vamos a agregar esos elementos ahorita. Y entonces, como les decía, vamos a tener que agregar 3 boxes más, 3 cubos más. Podemos agregarlos donde queramos. Básicamente este va a ser el de acercar, box acercar. Realmente no necesitamos que tenga ninguna medida en particular ahorita. Otro que va a ser box alejar. Box alejar. Y otro que va a ser box alrededor. Ok, ya tenemos entonces los 3 box que van a ser los 3 botones con los cuales vamos a crear el interfaz de usuario. Y ahora necesitamos los 4 textos. Un texto para cada botón, más el texto que va a dar información de a qué distancia estamos. Entonces necesitamos un texto 1. Vean que no es importante dónde queden, porque mediante programación los vamos a colocar en el lugar correcto. Entonces voy a ponerlos como txt alejar, de forma que vean, tenemos un botón, un box que dice acercar, un box que dice alejar, un box que dice alrededor, y ahora tenemos un txt que dice alejar. Vamos a agregar otro más que va a decir acercar, txt acercar, perdón, alejar, y acercar, perdón. Se me están cruzando los dos textos, acercar. Tenemos ya uno de alejar, ahora tenemos uno de acercar. Y también vamos a tener uno de alrededor. txt alrededor. Y uno más que es el de información. txt info. Info, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que dice cada uno de los textos? Ahorita, de momento, no es importante porque lo vamos a cambiar cuando armemos el interfaz de usuario. Es decir, vamos a tener que hacer un procedimiento que arma el interfaz de usuario, que pone las piezas en el lugar correcto, al tamaño correcto, con el vehículo correcto, y pues eso lo vamos a tener que hacer después. De momento, ahorita, lo único que hemos colocado en el lugar que va es este box UI, que es el cuadro de referencia para ir colocando todos los elementos de la interfaz de usuario. Así es que ya poner los elementos de la interfaz de usuario en el lugar que van, mediante un procedimiento, lo haremos en el siguiente video. Muchas gracias.